de un maestro, del doctor Enrique Dussel, uno de los fundadores de la filosofía latinoamericana de la liberación, y su concepción de la ética y la política, y lo relacionado que están ambos. Todo este video va a tratar sobre eso y en base al pensamiento de Enrique Dussel. Bueno, aquí estamos, como hemos dicho al principio. El tema va a tratar sobre la ética y la política según Enrique Dussel. La ética es parte de la política, y un político que no es ético es antipolítico. Esas son palabras de Dussel. Ahora, decimos que la ética sin política no puede entenderse, y la política sin ética es antipolítica. Vamos a hacer un análisis etimológico de estos dos términos. Estos son, tanto ética como política, provienen del griego, y que está compuesto, es una palabra compuesta, o sea, de una raíz y una desinencia, ¿no? Y la raíz ethos, que significa morada, lugar, un espacio en el que se vive, las costumbres de los que viven en ese espacio, en los que moran allí, cómo viven, y la partícula esta, ica, esta hace referencia a la raíz, es decir, al ethos, ¿no? O sea que toda la acción que realiza el individuo es referido al ethos, al lugar en el que vive, o sea que las costumbres que tiene en ese lugar, la forma de conducirse, de relacionarse y los compromisos que asumen, etcétera, etcétera. Y la política, que también, en este caso, la raíz es polis, que significa ciudad, estado, ¿no? Y los que habitan en él serían los ciudadanos, el pueblo, ¿no? Y también, como decimos, esta partícula ica, entonces hace referencia, ¿no? Hace referencia a esa raíz, es decir, a la ciudad, al Estado. O sea que el político, la conducta del político, el accionar del político está referido a la ciudad, al Estado, por ende a los ciudadanos. Ahora, si vamos a la práctica y lo analizamos en la práctica, en la política, el político es una persona de una intachable conducta ética, ¿no? Es alguien que está allí para servir. Los ciudadanos lo eligieron en su representación para que conduzcan los destinos de la ciudad, de la polis. Y el que no lo es, el que no es ético, traiciona su mandato, cae en la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es un acto de un antipolítico, alguien no ético. Es deshonesto, por ejemplo, aceptar y ofrecer coimas, es decir, puede ser un funcionario que acepta y un empresario que ofrece dinero a cambio de favores, y traiciona de esa manera a los demás ciudadanos que fueron los que lo pusieron en ese lugar. Entonces hablamos de corrupto y corruptor. Corrupto es el que acepta coimas y corruptor el que ofrece coima para salir beneficiado con favores de alguien, de un funcionario que
tiene la potestad de toma de decisiones de un lugar determinado que fue puesto en ese lugar en confianza para representar los intereses de una polis. Los dos, por no tener conducta ética, son antipolíticos. ¿Qué es necesario para ser político? Dos cosas: un ideal y ética. Ideal, que sería buscar el bienestar del ciudadano, no enriquecerse, no busca enriquecerse, busca el bienestar del ciudadano. Asume el cargo como un servidor, que no es para servirse, para aprovecharse. Busca el bien común, no el bien propio y o amigos o familiares. Y ético, porque asume el cargo con honestidad, es coherente, diligente, perseverante, a pesar de las adversidades persevera en cumplir la plataforma electoral por la que fue elegido, firme en sus decisiones que beneficia al ciudadano que lo eligió. Ahora, si nosotros vemos en cualquier actividad ciudadana, porque una responsabilidad política lo tiene todo el ciudadano. Uno es representante, es un representante político. Los otros también son políticos o somos políticos porque convivimos en unas polis. Y todos estamos referidos a esa polis, todos debemos tener conductas éticas. Y algunas conductas no solo ya rayan en lo ético, y algunos ya incurren en delito. Por ejemplo, el hecho de robar. Veamos. Robar o ser ladrón es un delito. Ahora, ¿quién es más ladrón? ¿El que roba para comer o dar de comer a sus hijos, o el que evade y fuga divisas? Pues bueno, pero esa plata yo lo conseguí haciendo trabajar mi capital. Ahora el obrero también trabajó, dispuso de su energía para que ese capitalista pueda aumentar su riqueza. Recibió lo equivalente al esfuerzo que hizo. Y si encima se evade, se fuga dinero para que el Estado, para que la polis no perciba beneficios, entonces esa es la cuestión. ¿Quién es más ladrón? ¿Y quién produce pobreza? ¿Una persona que cobra un plan, que percibe un beneficio del Estado por estar en estado de indigencia, o las empresas subsidiadas por el Estado mientras aumenta sus utilidades? Para la política debe haber educación ética, que no es lo mismo a educación jurídica. La educación jurídica es lo que no debo manejarme dentro de la ley, no infringir la ley. La educación ética es cumplir mi compromiso de ciudadano con respecto a la polis, con respecto al lugar, al ethos en el que vivo y convivo con otros ciudadanos, de las cuales todos formamos parte. ¿Qué es ética? Es la relación interpersonal que se lleva a cabo con la esposa, el esposo, los hijos, los familiares, los vecinos, los otros y lo otro, es decir, la naturaleza. Entonces, en esa relación interpersonal es el modo que nos relacionamos. Eso es ética. Ahora, los principios de la ética, Dussel enumera 3 principios.
un principio material, un segundo principio que es el de la legitimidad y un tercer principio que es el de la factibilidad. Bueno, vale aclarar algo. Estos principios de la ética sería en esa relación con la política. Y más aún para el que ejerce un cargo político, un cargo de representación. El primer principio material es con respecto a la vida, en relación a la vida. Para ello es importante la comida, el vestido y la vivienda. Es el punto de partida y llegada de la ética. El político debe velar a que ningún ciudadano carezca de esto. Es lo mínimo y necesario. Velar que se produzca alimento, que haya para comer, para vestirse, tener dónde vivir. Tener resuelto la cuestión del etos, de la morada, del lugar donde pernoctar, de forma digna. Cada ciudadano. El segundo principio ético es la legitimidad. Un representante debe ocupar una función legítimamente. Y para ello toda la comunidad debe estar de acuerdo con su representatividad. Tenemos un sistema democrático, representativo, donde una determinada cantidad, un porcentaje necesario, hace que un candidato gane y entonces representa a todos en el gobierno. Lleva adelante las riendas políticas del Estado. Los representados eligen bien si desde la familia están acostumbrados con padres honestos, equitativos, no autoritarios. Es importante la alfabetización, la educación del soberano. El tercer principio ético necesario en la política, más en cuanto a los cometidos de su gobierno, es la factibilidad de los proyectos. Los proyectos de gobierno tienen que ser posibles. Si es necesario una revolución, hacerlo de forma posible y no cediendo a metas. En toda América, ya a partir de 1492 y la llegada a estas tierras de los europeos, nos muestran de que somos inferiores y ellos son superiores. Vinieron, tomaron nuestras riquezas, lo llevaron, despojaron de riquezas de la naturaleza de este continente, la plata, el oro, y aún hoy seguimos en ese tiempo colonial. Todo es un tiempo colonial que no se ha truncado, es continuo. Va tomando matices, tienen otros modos, pero es colonial. Seguimos siendo colonia. Y el cometido es descolonizar. Y dice, es necesario una revolución, pero tiene que ser posible. No cediendo metas, pero tampoco una reforma, porque la reforma no es una revolución, es más de lo mismo. Es cambiar, es dar una pintura que tenga apariencia de otra cosa, pero la realidad es la misma. Es posible hacer frente al poder establecido. El poder que viene de la época colonial. Se superó ese orden. ¿Qué hizo Europa con América Latina y su plata, sus riquezas naturales? ¿Tomó deuda o fue robo? Cuando España lleva la plata de Bolivia, le pidió prestado a los incas esa plata y los incas anotaron la deuda asumida por España, ¿o fue un robo? Sin embargo, hoy
América Latina es el que tiene deuda con el poder de Europa y del norte. Hay que ser realista. Hay una relación factible entre derecho y poder. ¿Revolución o reforma? Según Rosa de Luxemburgo, la reforma es no cambiar nada. La revolución es una transformación. La revolución se puede lograr, pero en el tiempo. Primero hay que descolonizar. ¿Qué hay que descolonizar? Primero, la conciencia del ciudadano, la conciencia del pueblo que continúa mentalmente colonizada. Tenemos que llegar a ser conscientes de lo que somos. No se consigue de forma instantánea, eso lleva tiempo. Recuperar la identidad perdida es necesario, y para ello es necesaria la educación. Recuperar la dignidad de lo propio, considerarse digno de ser latinoamericano. Se consigue logrando que la conciencia deje de ser eurocéntrica. Hoy se educa al niño como si fuera europeo. El ciudadano se cree europeo sin serlo. Admira lo europeo y vive como esclavo. No quise dejar de lado este gráfico que vi en una exposición del doctor Enrique Dussel, que me parece muy ilustrativo de cómo se elige a los gobernantes. ¿Quién elige a los candidatos? La élite. Es una élite que tiene el poder fáctico. Bueno, ellos eligen los candidatos. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué rol cumple el pueblo con respecto a esos candidatos? Confirma al candidato que va a gobernar, que ya fue elegido por esa élite. Entonces, Dussel dice que aquí hay una complementariedad. La élite elige a los candidatos y el pueblo confirma a través de su voto, y el que acumula más votos es el que ejerce la representatividad. Bien, para terminar, veamos los poderes del Estado. En un sistema republicano, democrático, el poder ejecutivo es representativo. Surge de entre los ciudadanos, lo eligen y representa los intereses del ciudadano. El poder legislativo es representativo. Legisla, crea leyes en beneficio del ciudadano. El poder judicial no es representativo. Debería serlo, pero no lo es. Es una especie de monarquía, ¿no? Dussel enumera 5 poderes de lo que debería ser en sí. Lo que dice es que el poder ejecutivo debe ser representativo, así como es. Poder legislativo también representativo. Y el poder judicial debería ser representativo, elegido también por el ciudadano. El poder popular participativo, justamente es el que participa en la elección de quienes lo representan. Y el poder electoral representativo, que cumple el rol de contralor de las instituciones, del Estado, de los distintos estamentos del Estado y también de clubes, ONGs, etc. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por hoy.